Buenos días a todos los estudiantes del CERP. Soy Victoria Sotelo. eh, Estoy comenzando la clase número 6 del Centro Regional de Profesores del Suroeste. Hoy vamos a trabajar sobre las teorías de la reproducción. Vamos a comenzar eh, retomando algunos conceptos que hemos dado en la clase pasada. Ustedes saben que su mayor exponente es Pierre Bourdieu. Bourdieu y Passeron son los dos referentes más relevantes de esta teoría, y estábamos ubicados en la década del 60, donde teníamos una serie de cambios sociales, tanto a nivel académico como a nivel de la sociedad. Surgen movimientos de izquierda y de alguna manera hay contradicciones entre la ciencia social dominante de la época, que estamos hablando de la corriente funcionalista que apela al consenso, al equilibrio, y qué ocurre en la sociedad. Ocurre todo lo contrario. Tenemos una sociedad donde el conflicto político y social es cada vez más visible, cada vez más frontal, y de alguna manera surgen teorías como la de Pierre Bourdieu, Passeron, Bernstein en Inglaterra, que intentan de alguna manera explicar qué era lo que estaba sucediendo en esas sociedades tan convulsionadas. Bourdieu en Francia y Bernstein en Inglaterra demuestran ellos una insatisfacción con el funcionalismo y combinan influencias durkheimianas, parsonianas y marxianas, ¿sí? Tres corrientes. Por eso es tan difícil enmarcarlos a ellos en una teoría. Pues vamos a ver elementos que están presentes tanto de Parsons, de Durkheim y demás. Bueno, tenemos a Pierre Bourdieu, que es uno de los sociólogos más influyentes de la época. Muere en el año 2002, nace en el año 1930, y ustedes saben que uno de los conceptos más importantes de Bourdieu es el de hábitus. ¿Qué es el hábitus? Por hábitus, Bourdieu entiende las formas de obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. Vean allí una marioneta, ¿no? Miren qué caricatura. Es decir, cada clase social, diría Bourdieu, tiene sus gustos, ¿no? Como puede ser, las clases altas gustan de ir a ver la ópera, mientras las clases bajas gustan de otro tipo de música. Y así podemos citar muchos ejemplos de hábitos. Su modelo se le llamó constructivismo estructuralista, y su pensamiento ejerció realmente una enorme influencia en la conciencia humana y social, sobre todo en la sociología francesa de posguerra. Este concepto de hábitus realmente ha ejercido influencia en las ciencias sociales. Estos dispositivos, los hábitus, se adquieren por socialización y se adaptan de alguna manera al mundo social, y nos determinan, aunque no lo sepamos. Todos tenemos un hábitus, ya sea en los gustos o en los deportes. Piensen que cada uno practica los gustos, como les comenté, la música. Bueno, eso, según Bourdieu, está determinado también por la posición que uno ocupa en la estructura social.
Bien, él nace en Francia, muere de cáncer, es, como les digo, sociólogo, fue educado en la Escuela Normal Superior de París, y bueno, su teoría crítica, las obras más notables son La Distinción, que es esta obra en la cual van a poder encontrar todo lo que estoy comentando. Bueno, dentro de las aproximaciones teóricas que basan la explicación entre educación y sociedad, encontramos a todas estas, y donde alguna u otra manera señalan que la institución escolar contribuye a reproducir las diferencias sociales. No todas las teorías que vamos a dar aquí hablan del concepto de reproducción, pero sí hay una oposición al planteamiento funcionalista de la educación como igualdad de oportunidades. Tenemos la teoría credencialista de neo-weberiana de Collins, 2, Bourdieu y Passerón, 3, Bernstein, y 4, las teorías neomarxistas como Althusser, Baudelaire y Stablet, Bowles y Gintis. Vamos a comenzar primero por la de Collins para luego continuar. Acá vemos lo que hablábamos de que la escuela reproduce las diferencias sociales, ¿no? No cambia, no iguala, eso es lo que dicen estas teorías. Bueno, vean qué diferencias hay entre este tipo de fotografías donde tenemos niños estudiando en escuelas con algunos problemas precarios, de edilicios, ¿no? Como la foto de la izquierda arriba. Debajo también los niños están descalzos, están al borde de un río. Quizás no es la mejor forma esa distribución, ¿no?, que tienen, puesto que creería que los del fondo no escuchan bien. Y vemos las fotos de la derecha donde la situación es otra, son grupos un poco más reducidos. Cuentan con un uniforme bastante lujoso, sobre todo los de abajo. En fin, hay diferencias en las instituciones y de algún modo eso reproduce diferencias que existen en las sociedades. Bueno, Collins lo que nos va a decir es que los individuos que adquieren los puestos administrativos y burocráticos en los sectores públicos y en las grandes corporaciones privadas son en definitiva los que proporcionan mayor poder. Esos individuos cualificados no ocupan trabajos que requieren un elevado conocimiento y uso de la tecnología, sino puestos administrativos y burocráticos en el sector público y en las grandes corporaciones privadas. Esos son los puestos que van a darles más poder. Por eso crece tanto la burocracia y explica mejor que la estructura productiva esa inflación artificial que hay de la educación. Cada vez precisamos más credenciales, maestrías, posgrados, postdoctorados. Son luchas que hay entre grupos sociales por acceder y monopolizar los puestos de trabajo con los máximos niveles de remuneración, poder y estatus. Tengamos claro que es este el sistema donde hay una inflación artificial de la educación. Eso es, creo, el concepto más interesante de Collins. No es la productividad de los individuos lo que determina la obtención de buenos empleos, sino las formas de presentación y los estilos culturales diferentes. Las posiciones de poder y prestigio se adquieren por medio de la diferenciación entre los grupos. Y no solo en los conocimientos, sino sobre todo en los estilos de vida, formas de vestir y hablar, etc. Qué importante es la presencia, la cultura, para acceder a un buen empleo. No es si sos productivo,
A veces a nadie le importa si uno es productivo, pero la imagen, esa fachada social, diría Goffman, es lo que importa, muchas veces, ¿no? Bueno, la educación es para Collins un mecanismo de diferenciación entre grupos sociales, es una institución que otorga credenciales, hay un interés por alcanzar las escasas posiciones de poder y prestigio, y eso provoca un conflicto y competencia entre grupos sociales por situar a los individuos en la cúspide del sistema educativo. Yo estoy en la cúspide, soy postdoctor. Eso me va a permitir, esta credencial me va a permitir estar en la cúspide. Soy gerente con máster, con 3 máster. Hay gente que tiene 3 máster, 3 máster realizados en, bueno, universidades muy prestigiosas. Eso nos los coloca en la cúspide del sistema educativo. Los grupos dominantes luchan para que la educación constituya una señal de diferenciación y distanciamiento respecto de otros grupos sociales. Pensemos en la educación privada y pública, es claro, y se revalorizan ciertos títulos y se devalúan otros, ¿no? En síntesis, la escuela no es una institución para otorgar oportunidades sociales a los individuos, sino una lucha entre grupos que proporciona estatus, poder y diferenciación social. Ejercicio. Pensemos una pregunta que voy a lanzar. ¿Qué factores han determinado que la formación docente en Uruguay se encuentre situada a nivel terciario y no se haya logrado plasmar la idea de una universidad de la educación como todos sabemos que hay un proyecto para eso? ¿Por qué no se plasmó? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Son grupos sociales que están en conflicto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los invito a pensar sobre esto, esta pregunta que les lanzo aquí. Bueno, hay algunas críticas a la teoría credencialista. Destaca el conflicto entre los grupos para alcanzar las posiciones de poder económico y político. Hay una lucha por la educación y la propia evolución de los sistemas educativos. Para Collins se debe a eso, o sea, los sistemas educativos evolucionan por esa lucha entre grupos para alcanzar las posiciones de poder, pero ignora el papel del Estado, que el Estado tiene en la expansión de los sistemas educativos. Bueno, ya pasando a la teoría de Bourdieu, Passerón o Bernstein, entienden que el funcionamiento del sistema educativo, y más en concreto la forma en que se ejerce la transmisión cultural, explica que determinados grupos tengan prácticamente garantizado el éxito o el fracaso por paso del sistema de enseñanza. Esa forma que tenemos de transmitir cultural hace que algunos estudiantes ya al ingresar tengan garantizado el éxito o el fracaso. O sea, vamos a ser honestos, los que estamos fracasando somos el sistema educativo. Nosotros tenemos que garantizar que todos alcancen un éxito, ¿no? Y la idea de considerar que la educación es una reproductora de las diferencias sociales. Eso dicen estas teorías. Se oponen a la idea funcionalista de bondad de la educación. Bourdieu y Passerón señalan que el sistema de relaciones educativas garantiza la imposición y reproducción de una cultura dominante como única cultura legítima y hace posible la existencia de una selección en base a la proximidad o alejamiento de los individuos a la cultura dominante. Si hay individuos que están más cerca de esa cultura dominante, bueno, esos van a tener garantizado el éxito. Los que estén más lejos ya entran con una desventaja al sistema educativo. Bueno, la obra más importante de Bourdieu y Passerón, La reproducción, en el año 1970. Destacan ellos la influencia del origen social del alumnado en el rendimiento académico, los principales obstáculos que los estudiantes de clase baja
encuentran en su trayectoria escolar, son más de tipo cultural que económico, es la cultura la principal barrera aquí, y la institución escolar valora un tipo de actitudes y aptitudes que corresponden a la clase alta, lo que da lugar a que la selección escolar acabe por ser simplemente la elección de los elegidos. Eso nos dice Bourdieu, en su idioma, pero acá está traducido. Bueno, la cultura, incluso el saber científico, es un tipo de actitud hacia la enseñanza, un lenguaje, que es patrimonio de las clases altas. Cuestión que explica que los estudiantes de estos grupos se desenvuelvan con mayor seguridad en la institución escolar. ¿Sí? Su capital cultural, su facilidad de acceso a la cultura escolar, lleva a los profesores a clasificarlos como brillantes frente a estudiantes trabajadores que deben esforzarse por alcanzar el saber escolar. Bueno, estas son cuestiones que los dejo pensando. La cultura escolar no es neutra, aunque se presente como tal, no lo es, y la distancia de los individuos respecto a la misma está determinada por su origen social. Es la base de la función de selección y diferenciación social que realiza la escuela. Los contenidos y prácticas educativas no son neutros. Son el resultado de la dominación de unas clases sobre las otras, que se expresa a través de una imposición cultural. La cultura media entre las relaciones educativas y las relaciones de poder entre las clases sociales. Hay una relación oculta allí de poder. Esta cultura es arbitraria y relativa y logra imponerse como una cultura legítima y universal, dice Bourdieu. Lo consigue por medio de la violencia simbólica, a través del poder de las acciones pedagógicas, de imponer significaciones y de hacerlo además de forma legítima. Enmascaramiento de las relaciones de dominación subyacentes en la práctica pedagógica para garantizar su eficacia, sin imponer resistencia a la inculcación de la cultura dominante. La violencia simbólica es lo suficientemente sutil para que los dominados no la perciban como lo que es. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Los invito a continuar estudiando el capítulo 3 de Javier Bonal y nos reencontramos la próxima clase. Hasta luego.